Tenemos un programa bastante interesante, es acerca del liderazgo en la familia. Precisamente tenemos distintas familias, ¿no? A veces esta familia constituida por el padre o la madre, o a veces por padres solteros. Entonces, ¿quién es el que cumple el rol de líder? ¿El padre, la madre, los abuelos, el hermano mayor? Bueno, para hablar acerca de todo este problema, está con nosotros el doctor Tomás Barreto, quien es doctor en educación y máster en administración, pero también director de la carrera de administración de la Universidad CICE. ¿Qué tal, doctor Tomás? Un gusto, como siempre, tenerlo acá, sobre todo los días viernes. Gracias por tu gentileza, Carla. Buenas noches. Estamos acá nuevamente para hablar de este tema tan interesante, Exacto. El liderazgo en familia. Exacto, más cuando precisamente conversábamos antes de entrar al bloque, que vemos hoy día esos padres que no están tan pendientes de los hijos, obviamente porque tienen que trabajar, a veces los dejan solos en casa, con la tía, con la vecina, y ellos pues lo único que hacen es ver televisión. Entonces, ¿qué modelo están siguiendo? ¿Estos padres realmente se convierten en líder? En los últimos 20 años ha cambiado el paradigma. Hemos sido criados en algún momento con el papá y la mamá juntos, ¿no? O a veces solamente el papá, solamente la mamá. Pero había una permanencia. El trabajo era diferente. Se trabajaba de 8 a 12, había un espacio de 2 horas donde volvían a la casa, nuevamente se reincorporaban a las 3 hasta las 6. Hoy en día no, hoy en día es de corrido. El padre o la madre está ausente 8, 10, 12 horas. Entonces no existe un modelo suficiente para que el niño o la niña pueda asimilar de manera coherente un ejemplo, ¿no? Un prototipo de familia. Eso es lo que necesita el ser humano. Nos dice Vygotsky, un filósofo de la educación, el ser humano es consecuencia de su entorno. Entonces, ese entorno nos enfocamos, sondeamos de dónde proviene la persona y ahí nos podemos dar cuenta desde pequeños si ha tenido la suficiente formación, la mediana formación o insuficiente. Claro. Y ahí vienen los problemas posteriores. Precisamente cuando a veces vemos y escuchamos incluso personas mayores decir, la generación de hoy en día cómo ha cambiado, ya no hay valores, ya desde algo tan básico como saludar a la persona que uno ve, ¿no? O ceder el pase a la persona mayor, o ayudarla cuando uno ve a una persona de la tercera edad con peso, con bastantes bolsas, y simplemente los jóvenes no hacen nada, no se inmutan, simplemente siguen su camino. Entonces, desde ahí, desde esas pequeñas cosas, uno va notando que no hubo esa imagen que seguir en la familia, ¿no? Ese modelo que calcar. Se quedan sueltos y absorben toda la información que nos dan las tecnologías de la información y comunicación, valga la redundancia. Pero a veces esa tecnología nos brinda información no muy buena, ¿no? El joven, la joven, absorbe información, nos pueden dar información buena, pero también si tienen demasiada libertad, entran y la información mala está al alcance de un clic. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Y cómo revertimos eso? Básicamente, como te dije al inicio, es una cuestión de hacer un autoanálisis como padres, ¿no? Los padres, digo padres, papá y mamá, claro. Tuvimos un modelo, un esquema de crianza. Nos juntamos, el papá tuvo un modelo, la mamá tuvo un modelo, hallar un consenso para que ella y él tengan una forma de educar a sus hijos, ¿no? Segundo, adecuarnos al esquema de hoy en día. No es como era antes, no sobra el tiempo. Tercero, enfocar, como dijiste, mucho los valores, ¿no? ¿Qué son los valores, papá? ¿Qué son los valores, mamá? Es un concepto abstracto, sí, pero si tú lo pones en práctica, ese valor, el resultado de que tú lo asimiles va a hacerte crecer. Ejemplo, justicia, equidad, puntualidad, lealtad. Tú demuestras eso, lo haces parte de tu ser, en algún momento vas a destacar. Aquella persona que no lo hace, simplemente decrece. Claro. Y los valores son como vasos comunicantes. Asimilas un valor, en paralelamente vas asimilando otro, un tercero, un cuarto, un quinto. ¿Cómo logramos esto? Dentro de la familia se puede realizar el esquema de la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Un esquema que utilizan los psicólogos que de alguna forma nos hacen primero encontrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Una vez encontradas nuestras debilidades, nos enfocamos en esas para ver cómo las mejoramos. Nosotros somos lo que pensamos. Si permanentemente nos levantamos con desidia, con malas ideas, con recuerdos negativos, todo el día va a ir malo. Mal, es verdad. Si somos a la inversa, cambiamos eso, todos los días podemos decir,
Hoy día me va a ir excelente, soy una persona proyectista, soy perseverante, inteligente, previsor, proactivo, racional, responsable. Una especie de oración, después de la oración cristiana, a la oración de mejorarme, se hace parte mía. En algún momento se me va a grabar. Y no solamente es cuestión de memorizarla, sino que automáticamente va a formar parte de mí. Y parece mentira, pero eso logra transformar a las personas. ¿Y en qué momento, por ejemplo, es el momento adecuado para evitar que los pequeños de la casa ya adquieran estas malas costumbres? Por ejemplo, a veces uno dice, pero es chiquito, no se da cuenta, al contrario, claro que se dan cuenta. Cuando el papá habla por teléfono y a lo mejor le dice al jefe, estoy enfermo, no puedo ir, pero uno lo ve y lo ve sano, lo ve rebosante de salud. ¿Cómo que estás enfermo? Y el niño ve eso. O cuando le dice al jefe, ya estoy llegando, estoy en 5 minutos. Y lo vemos que ni siquiera se ha vestido aún. Entonces, ese tipo de cositas los van viendo los pequeñitos. Entonces, cuando el papá quiere cambiarle el chip, quiere decir, ojo, eso está mal, ¿cuál es ese lapso? ¿Hasta qué edad se puede hacer eso? Fíjate, no soy psicólogo de profesión, aunque leo mucho de psicología, pero te puedo decir en base a mi experiencia, bueno, tengo un hijo de 22 años, más asimilan los jóvenes o los niños por el ejemplo que por lo que les digas. El niño ve, a veces uno le levanta la voz, se asusta, pero va creciendo y en un momento tiene 14, 15 años y ve que sus padres no son perfectos. Su madre, su padre pueden tener ciertas cosas no buenas, ¿no? Pero lo mejor es el ejemplo, ¿no? Ejemplificar. No podemos convertirnos en una especie de diablos predicadores, ¿no? Decirle, yo soy así, yo he sido así, magnífico, en todo he sido perfecto. No, hay que demostrarlo. Demostrarlo. Y ahí nace donde el niño pierde la confianza, recurre a la tía, al abuelito, y en algún momento el abuelo o la abuela, obviamente nuestros padres, que tienen mucha más experiencia, nos llaman con cierta sutileza, nos endulzan con las palabras y nos dicen, ¿por qué le dices a mi nieto que tú has sido así? ¿Por qué le exiges tanto si tú no te acuerdas cómo has sido? Entonces nos hacen una remesón, ¿no? Un recordaris de nuestros errores. A veces nos olvidamos de que también hemos tenido ciertos errores, pero queremos la perfección. A veces en los jóvenes de hoy, en nuestros hijos, debemos ser justos, ¿no? ¿Cómo deberían ser los padres en el tema del liderazgo dentro de la familia? ¿Quién en realidad, quién de los miembros de la familia debe asumir ese liderazgo o qué características debe tener para asumirlo? Fíjate, yo creo que si vive el padre y la madre juntos, debe haber un consenso, ¿no? Digo esto porque hoy en día existen muchas familias solamente con la mami, que hace ambas labores, solamente con el papá, pero creo que es muy importante la comunicación humana, ¿no? Como una especie de norma, por ejemplo, las familias deben reunirse, si no son todos los fines de semana, cada 15 días, juntarse, fomentar esa unión familiar, ¿no? Los Sánchez, los Ortiz, los cualesquiera sea el apellido. Y dentro de esa unión familiar, no solamente todo es para socializar o jugar o conversar, sino en ese momento alguien, puede ser el abuelo, en algún momento el hermano mayor, el hermano intermedio, conversar algo edificador, ¿no? Lanzar un mensaje para los niños, que ellos asuman posteriormente ese esquema de vida, que la familia tiene que juntarse, tiene que unirse. La familia es la célula de la sociedad y esa célula está formada por seres humanos, que somos nosotros, somos seres sociales. Muchas personas, incluso académicos, comentan erróneamente, yo me hice sola, yo me hice solo, no dependo de nadie. No olvidemos que cuando nacemos somos demasiado dependientes. Recién tomamos uso de razón a los 5 o 6 años. Y recién podemos tomar cierta autonomía para nuestras actividades naturales, personales, a los 8 o 9 años. Entonces no podemos decir, no dependo de nadie. El ser humano necesita socializar, mucho más, si es una familia. Y mientras más comunicación humana existe entre la familia, hay más posibilidad de orientación, ¿no? Cuando hay algo no bueno, también debemos eliminar el esquema de primero ataco lo negativo y luego veo lo bueno. Un ejemplo, viene el joven hijo, 6 cursos en la universidad, aprobó 5, desaprobó 1, viene temeroso, nos muestra la tarjeta de notas,
En algún momento el papá o la mamá ya ha sido preparado, te felicito, ¿no? Tienes 5 cursos muy buenos, nivel universitario, en uno fallaste con 10, pero no te preocupes, los 5 lo has hecho, te felicito, un empujoncito más el siguiente ciclo y los 6 cursos lo pasas. Eso lo aprendí, no te digo he nacido sabiendo, ¿no? En un momento lo aprendí, eso dice, mi hijo se quedó totalmente sorprendido. Un joven de 22 años que estudia en realidad Derecho. no era una reacción que esperaba, ¿no? Claro, no esperaba eso. Claro, pero eso es lo importante, ¿no? Darle, porque cuando tú haces sentir a tu hijo como que no es capaz de afrontar retos, no es capaz de salir adelante, eso mella en su autoestima y precisamente lo vuelve una persona temeroso. Entonces, darle ese soporte y decirle, fallaste en 1, pero 5 lo hiciste bien. En la siguiente lo vas a hacer los 6 bien. Correcto. Entonces, la idea es eso, bien lo que usted señala, y es bueno que también las personas que nos escuchan, nos ven, también lo entiendan, los padres de familia, incluso los jóvenes, ¿no?, que recién acaban de tener sus hijos. Es verdad, nadie nace siendo padres, nadie sabe cómo ser papá, no hay un manual que te diga qué cosas hacer y qué no, eso lo aprendemos en el camino, pero es importante rescatar eso. Más que ver lo malo, los errores de los hijos, es ver lo bueno de los hijos y tratar de ayudarlos para que ese malo, ese error, en la próxima ya no lo cometan. Así, a través de talleres en la universidad, hacemos talleres de autoestima, talleres de liderazgo, talleres, como te comenté, de programación neurolingüística. Entonces los jóvenes se sienten sorprendidos, ¿no? Una vez que acaban el taller, se transforman. Te cuento de una pequeña experiencia. El ciclo pasado, una joven alumna de primer ciclo, participante, muy bien, asimiló todos sus talleres. Hace poco, empezando el siguiente semestre, para la bienvenida de los nuevos cachimbos, fue maestra de ceremonias y lo hizo de manera excelente. Se transformó la chica. En el primer ciclo tenía el típico terror escénico, Claro. ¿no? Pero segundo ciclo, la dama ya está brillantemente dirigiendo la bienvenida a sus compañeros cachimbos. Entonces veamos cómo podemos transformar a las personas Claro, realmente, ¿no? eso realmente es importante y eso depende también de los padres de familia. En realidad todo recae en ellos. Hay que aprovechar cuando son pequeños, porque a veces uno cuando ya son grandes tratan de suplir, ¿no?, lo que no pudieron hacer cuando eran pequeños. Ya no se puede. Y es verdad, y hay que reconocerlo, es tarde. Cuando son pequeños es el momento para pasar con ellos y bien lo que usted decía, no solamente es pasar el tiempo, es pasar tiempo de calidad. Así sea poquito, pero de calidad. Así es, Carla. Tiempo de calidad, compartir en familia, que alguien siempre, al finalizar el tiempo de familia, dé un mensaje, ¿no?, un mensaje de unión, un mensaje edificador, un reforzamiento de valores y siempre estar pendiente que en algún momento, ¿no?, el joven o la joven ya toma sus decisiones sola o solo. Existe esa tendencia natural del padre o la madre de sobreproteger. Ya tiene 16, 17, 18, 20 años, está en quinto ciclo de la universidad, pero uno lo recuerda y quiere que sea siempre de 10. Pero ya el niño o la niña ya no quiere, ya quiere salir con sus compañeras, sus compañeros. También tengamos en cuenta eso. Claro. Mientras mejor los formemos para que tomen su independencia y las mejores decisiones, depende de nosotros, y eso se da antes. Eso es muy cierto, realmente. Así es que ya saben, hay que tomar esas recomendaciones, no solamente pasar el tiempo por pasar, sino tiempo de calidad. Eso es lo importante. Esto ha sido, como siempre, como todos los viernes, nuestro bloque Visión de Líder.